Bienvenidos, hoy vamos a hablar de fuentes de proteína. ¿Cuáles son las mejores selecciones para aumento, para definición? Realmente hay proteínas para aumentar, para definir, y me vas a acompañar en una de mis preparaciones de una de mis carnes favoritas. Entonces, vamos al ruedo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando queremos evaluar qué tan buenas son nuestras selecciones de fuentes de proteína en términos de calidad, las mejores serán las que tengan un perfil más completo de aminoácidos que requiere nuestro cuerpo, aminoácidos esenciales que por aquí te estaré dejando el listado. Y también la mejor biodisponibilidad, es decir, la mejor absorción y digestión. Todo esto ya la nutrición lo ha definido con el indicador DIAS, por sus siglas, lo decimos así en español, pero ahí te lo dejo cuál es y cómo lo puedes buscar. Este indicador lo que hace es rankear las fuentes de proteína a partir de esas dos características que te acabo de dar. Entonces, entre los aminoácidos esenciales más importantes, que también a partir de eso la cantidad que traiga de este lo evalúa el DIAS, es la cantidad de leucina, un gran estimulante que desencadena lo que es el mantenimiento y el crecimiento de nuestra masa muscular. Ahora necesitamos al menos 3 gramos de leucina por una comida para maximizar la respuesta anabólica a la síntesis proteica, que ya sabes que la síntesis proteica es el proceso por el cual se da esa construcción y reparación de tejido. Entonces, por acá, fuentes animales, y hoy me vas a acompañar a la preparación, que vas a ver que yo no me enredo mucho con eso, de una de nuestras favoritas aquí en casa, y es cerdito, pero cerdito versión molida. Ahora, hablando aquí de las fuentes animales, tienen una tasa de digestibilidad constante de más del 90%, que son de alta calidad. Con esto vas a ir dándote cuenta cómo, ya teniendo esta información, uno empieza a elegir y a filtrar un poquito más sobre qué tiene en casa, y ya vas a darte cuenta de la respuesta de proteínas para definición, para aumento. Primera mejor rankeada, la proteína de suero de leche, concentrada, aislada, hidrolizada, la que elijas, proteína de suero. Más o menos tiene alrededor de según el DIAS, casi el 99%. Huevitos, que destaca en el DIAS ya después de la proteína de suero de leche, con una tasa de aproximadamente el 97%, y nada más por un huevito nos está dando 500 miligramos de leucina. Y ya volviendo aquí, entonces, entre las que le siguen después del suero de leche, los huevos van a ser aves, en especial digamos esas piezas que contienen menos contenido de grasa. Por ejemplo, contienen, valga la redundancia, aves. La pechuga de pollo, diferente cuando hablamos del pierna pernil, cuando hablamos de las alas. La pechuga de pollo es la que tiene mayor biodisponibilidad al tener menos contenido de grasa y ser una carne más magra, y eso va a pasar con todos los tipos de fuente de proteína. Luego le seguirá el cerdo, aunque no lo creas, está primero que la carne de res, por eso es parte también de nuestras fuentes de proteína. Luego también ahí tiene mucho que ver cuál elijas. Nosotros elegimos lomo o solomillo, que también son de los más magros. Ahora, carne de res, lo mismo funciona con la carne de res, y en este momento no la tengo que ir a hacer compritas, pero nosotros solemos elegir también cortes o bueno, digamos, si ya vienen molidas en cierto súper, revisar en su etiqueta, ahí como te lo voy dejando en pantalla, cuál es su porcentaje, su contenido en grasita. Normalmente vete por una que sea magra en más del 90%. Nosotros siempre llevamos aquí 95.5 o carne de lomo o bola de res. Vamos a hacer esto, si no, nunca voy a cocinar. Vamos a hacer el cerdito. Casi siempre utilizo este mismo adobo, ya me lo has visto, pero para quienes no, es un adobo muy práctico, ¿no? Entonces,
Siguiente paso, poner a precalentar el sartén. Lo estoy viniendo haciendo estas molidas en este tipo de sartén al estilo wok. Quedan mucho mejor preparadas, más separadas, no quedan tan secas. Me ha gustado acá. ¿Con qué lo pongo a precalentar? Un pelín de aceite, que eso me lo preguntan mucho si utilizo aceite para mis preparaciones. Utilizo, claramente todo está en la moderación, no solo para la preparación como tal de la carne, sino también para cuidado de los sartenes. No importa del material que sea, siempre hay que utilizar un pelín, sobre todo que la mayoría de gente tiene de teflón, y cuidas poniéndole un pelín de aceite. Lo esparzo con brochita, eso también te ayuda a ahorrar un montón de aceite. Si de pronto hay un exceso, él quedará en la brochita y lo puedes utilizar para una próxima preparación. Yo lo dejo siempre separadito a un ladito. Ahí ya esté precalentado en el sartén. Vamos con el cerdito aquí, tope, y lo dejamos un ratito. Listo. Lo abro lo más que pueda. No le tengo miedo al éxito a meter la mano acá. Y listo. Ahí lo dejo un ratito y mientras seguimos con la charla de las proteínas. A nivel de pescado, lo mismo ocurre aquí. Los más magros, los que tienen menos contenido de grasita, pues van a tener mejor biodisponibilidad, mejor absorción. Digamos, no quiere decir que no podamos utilizar pescados con mayor contenido de grasa, por ejemplo salmón, por ejemplo trucha. Nosotros, por economía, si nos la pasamos gastando en salmón, nos quedamos pobres. Entonces, nuestros elegidos, ya te los voy a mostrar. De aves, nosotros siempre por lo general tenemos pechuga de pollo, pavo cuando conseguimos de pronto en Pricemart, en el súper, pero por lo general pechuga de pollo no falla. Siempre decimos que no la empaquen así de pechuga, la cocinamos completa. De pescado, tilapia, básico en esto. Salmón salmón, ya quisiera. Trucha, por este lado, que tiene un aporte nutricional muy parecido, es mucho más económico que un trozo de salmón. Y por acá te muestro lomo de cerdo. Me falta la carne de res, te dije que me tocaba ir a hacer mercadito pronto. El lomo de cerdo también lo tenemos en filete. Ya después te haré un videito con la preparación cuando tenemos filetes así, trozos gruesos. Y listo, esas son como nuestras elecciones en cuanto a proteína por lo general. Cuando ya, digamos, yo le pongo como si fuera una mega hamburguesa, lo parto por la mitad y le empiezo a dar vuelta a cada extremo. Sí, y ya ahí lo empiezo como a pokear para que se vaya separando. ¿Qué sucede y por qué en algunas carnes? Alguien alguna vez me preguntaba que si esas carnes así eran de mala calidad, por lo que no se separaban tan fácil. Si te das cuenta, quedan trozos grandes pegados. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las carnes son molidas pero no tienen mucho contenido de grasa, no se separan tan fácil. Entonces, pues hay que utilizar lo que hacemos en el gym, nuestra fuerza, y pokearlas. Y así ya van soltando. Ahí ya lo dejo otro ratito. Si te das cuenta, dejé que se tostara bien por debajo y ya lo voy a... Ahí, entreabiertito, como que no, así. Bueno, en cuanto a fuentes de proteína animales, ya te diste cuenta que en resumen siempre nos vamos por las más magras, que siempre van a tener la mejor biodisponibilidad y absorción, los cortes más magros. Sin embargo, no quiere decir que esté prohibido comer otro tipo de carne o que no vaya a ser igual de efectivo o eficiente. Simplemente, si de pronto hay unos cortes que son para ti más económicos, más asequibles, o por gusto los prefieres, siempre puedes reajustar tu plan. Y ahí desbancamos la pregunta de fuentes de proteína para aumentar masa muscular, fuentes de proteína para definir. No hay proteínas ni que te aumenten ni que te definan, ni sólidas ni en polvo. Eso va a depender uno, obviamente, de cómo está estructurada tu alimentación y entrenamiento. Pare de contar, eso ya lo hemos charlado en videos anteriores. Ahora, fuentes prohibidas en alguno de los dos procesos, para nada. Depende cómo quieras estructurar tu alimentación y qué tanta variabilidad le quieras dar a tu menú. Por ejemplo, si tú prefieres un corte que tenga un alto contenido de grasa, pues vas a tener que bajarle a las yemitas de huevo, al aguacate, a la crema de almendras, para poder que ese requerimiento entre con el aporte nutricional del corte de carne que estás eligiendo, pero no es más. Y eso aplica para definición y para aumento. De pronto no va a ser tan óptimo en un proceso de definición limitar tanto las opciones, porque el requerimiento pues está mucho más restringido, fuera de un proceso de aumento de masa muscular donde tenemos más disponibilidad de calorías y de macronutrientes, pero las decisiones ya van a depender de ti.
Ahora, claro que no se me olvidan las fuentes de proteína vegetal, porque sé que muchos aquí de pronto son vegetarianos, veganos o simplemente están intentando hacer esa transición en algunos días de su semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vienen incompletas en su perfil de aminoácidos. Su tasa de digestibilidad es del 60 al 70% e incluso menos, por lo que tener de pronto un aliado como una proteína en polvo también puede ser fundamental. Entre las proteínas en polvo, hablando de polvo, mejores ranqueadas están la proteína de soja, soya, de guisante o arroz integral. Y ya en sólido le siguen la soja y sus derivados, garbanzos, alubias, lentejas. Aquí en Colombia, respecto a fuentes de proteína vegetal, tenemos un portafolio limitado. Le estoy dando la oportunidad de esta. Ya llevo con ella como 6 meses y muy amigable con la panza. Vas a encontrar que este tipo de proteínas son un poco más terrosas, más al estilo caseína si has tomado caseína, pero son una muy buena elección. También si te sientan mal las de suero de leche, puedes optar por una de estas. Siendo protes que en términos del indicador días son de más baja calidad, lo que debes buscar es equilibrar en tus comidas, hacer combinaciones de alimentos que te ayuden a completar ese perfil de aminoácidos. Por ejemplo, combinar legumbres más un cereal, más vegetales, más frutos secos, buscando ese equilibrio entre calidad de su aporte proteico y lo que necesitas para cumplir tus requerimientos sin sobrepasarlos. Para esto hay que ser muy minucioso y muy estructurado en un plan de alimentación y en lo posible de pronto buscar un guía nutricional que te ayude con el tema. Bien, por aquí ya quedó la carnita. Recuerda que el cerdo solo tiene un punto de cocción y es bien hecho. Ya aquí la dejo enfriar a temperatura ambiente. Siempre nosotros hacemos las bandejas completas porque eso es prácticamente para un día para los dos y sobrará si acaso un poquito para el siguiente día. Entonces siempre descongelamos así. Nosotros pesamos cocido, sobrepesar, cocido o crudo. También tienes video en mi canal. Ya una vez esto se enfría, lo paso a refractaria de vidrio, que es donde se conserva mucho mejor la comida en general. Y ya, le he de contar. No siendo más, espero que este video te haya servido para ubicarte mejor en términos de elegir fuentes de proteína, elegir cuáles son las mejores elecciones para ti, que veas que la nutrición no es una camisa de fuerza, sino que se puede adaptar al contexto y los gustos de cada persona. Suscríbete, déjame tu comentario, tu like, que eso apoya mi trabajo y nos vemos en una próxima.